Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Citizen Tech por aquí, han vuelto los Inside de Star Citizen y también alguna que otra novedad de última hora, así que rápidamente vamos con toda la info. Dale, vamos. Bueno, en este nuevo Insight tenemos novedades sobre el equipo encargado de las armas de mano de Star Citizen. A pesar de que este juego es conocido principalmente por sus naves espaciales, el shooter FPS dentro del juego es igualmente importante para muchísimos jugadores. El equipo de contenido de armas es responsable de crear todo el arte y las animaciones relacionadas con las armas que vemos tanto en Star Citizen como también en Escuadrón 42. Esto incluye armas de fuego, armas cuerpo a cuerpo, herramientas multifunción e incluso también los extintores que veremos muy pronto en acción. Presentaron a varios miembros claves del equipo como Alberto y Samuel, que son artistas conceptuales que traducen las ideas iniciales en diseños visuales. También está Alexi, que es el líder del equipo, quien ha mejorado significativamente la optimización del trabajo. Talon y Bem son artistas 3D especializados en la creación de modelos de armas. Joel es el miembro más veterano del equipo con amplia experiencia en la creación de arte para dispositivos FPS. Y bueno, nos dicen que faltó Jordan, quien es el animador del equipo, porque no pudo estar para la filmación de este Inside. Ya con esta intro hecha, te cuento que en cuanto a los proyectos que están actualmente en desarrollo, comentaron en primer término sobre el rifle P8AR. Este rifle es una adaptación civil del rifle militar P8, hasta ahora exclusivo de Escuadrón 42. El P8AR está diseñado para satisfacer las demandas del mercado civil en el universo persistente. Es ligeramente más grande y largo que el actual P4, con un diseño menos agresivo y más adecuado para el uso civil. Se han realizado modificaciones en el diseño de la culata y se han creado nuevas variantes y aspectos para adaptarse al mercado de consumo. El equipo decidió mantener la versión original del P8 exclusiva para Escuadrón 42 para preservar la experiencia única de la campaña militar. Sí, ya sabes, eso de no te voy a spoilear nada de Escuadrón 42. Luego tenemos el rifle Volt, el cual es un arma que representa la entrada de un nuevo fabricante en el universo de Star Citizen. Volt se especializa en armas que utilizan la munición eléctrica, ideas alimentadas por baterías. El diseño del rifle Volt refleja un equilibrio entre la producción casera y un aspecto profesional. Está pensado para parecer un kit que los jugadores podrían pedir en línea y ensamblar ellos mismos. El arma tiene un aspecto más llamativo y brillante en comparación con las armas militares tradicionales, podría decirse, apelando a aquellos que buscan, destacarse entre los demás. Una característica única en su apariencia modular que sugiere la posibilidad de que los jugadores puedan repararla y actualizarla, de manera bastante sencilla. Otra arma que presentan es una subametralladora bastante rústica. Esta representa un cambio significativo respecto a los fabricantes convencionales del juego. Es una subametralladora compacta, similar en concepto a la Tech 9 del mundo real. El diseño se inspira en la estética de Mad Max, nos dicen, dando la impresión de haber sido construida con piezas encontradas en los márgenes del universo. Es extremadamente compacta, lo que la hace ideal para combates en espacios reducidos y para asomarse por las esquinas con mínima exposición. Tiene una alta cadencia de tiro, haciéndola efectiva en encuentros a corta distancia, aunque su precisión a largo alcance, por obvias razones, es limitada debido a la falta de la culata. Por último, tenemos una vieja conocida, hablo de la ballesta. Sí, esta ha sido presentada hace bastante tiempo y luego pareció haberse perdido en el armario de los elementos perdidos que tiene ahí la gente de Cloud Imperium Games. Parece que ahora trabajan en serio con ella. La ballesta está diseñada para ser un arma silenciosa y avanzada con un sistema único de pernos desplegables que elimina la necesidad de llevar un arma totalmente voluminosa. Nos dicen que su implementación se ha retrasado debido a desafíos técnicos relacionados con la interacción de los pernos con el entorno del juego.
El equipo está trabajando para resolver estos problemas, ya que ven a la ballesta como una adición valiosa que ampliaría las opciones del juego sigiloso. Lo que buscan los desarrolladores con estas creaciones, digamos que es diversificar y enriquecer la experiencia del combate en Star Citizen, ofreciendo a los jugadores una variedad de opciones que se adaptan a diferentes estilos de juego y preferencias estéticas. Así que bueno, hasta acá llegamos con el Inside y sí, señores, es lo que hay. Si hay pobreza, que no se note, así se suele decir. Pero por suerte tenemos más noticias, mirá. Bueno, a ver, el equipo de desarrollo ha anunciado un cambio importante en la numeración de su próxima actualización. Lo que originalmente estaba planeado como la versión 3.23.2 ahora se lanzará como la versión 3.24. Este cambio se debe a la magnitud y relevancia de las nuevas características que se incluirán en esta actualización. Vale aclarar que este cambio en la numeración no va a afectar el contenido del parche ni alterará los planes para futuras actualizaciones. Simplemente refleja la percepción del equipo sobre la importancia de las nuevas funcionalidades que se están introduciendo. Entre las novedades más destacadas de esta actualización se encuentran los elevadores de carga, el acceso al almacenamiento, antes conocido como banco de artículos o item banks, sí, esas pantallas que ves por todos lados ahí en el universo persistente. También tenemos los hangares personales e instantáneos y nuevas misiones de transporte de carga. Estas características prometen tener un impacto significativo y duradero en la experiencia de juego dentro del universo de Star Citizen. La próxima semana se modificará el roadmap para reflejar todo este cambio. Bueno, a ver, ahora con este cambio empezaron las especulaciones con posibles retrasos del parche 4.0, a lo cual desde mi punto de vista no tiene ni la menor influencia uno con otro. Creo que este cambio simplemente responde más a que la gente de CIG puede indicar de esta manera que ha sacado un nuevo parche a cualquier otra cosa. Ya sabes, con un nuevo parche podrían sacar un nuevo Free Fly, tener nuevas ganancias, bueno, lo que sucede siempre y no los culpo. Es una empresa y piensan o actúan como tal, intentando al mismo tiempo cumplir con lo planeado para con sus financistas, que en este caso son los propios jugadores. Creo que no tiene mucho sentido hacer una novela de esto y saben que cuando debo ser crítico lo soy, pero realmente a esta altura del partido un cambio en los factores no me modifica el producto en lo absoluto, dado que el contenido será el mismo que el anterior e incluso me animo a pensar que pueda tener algún añadido más este parche, quizás no de gran magnitud, pero bueno, esas pequeñas características que terminan sumando. Ahora respecto al Inside, si repasamos los últimos 5 o 6 que han salido, se ha entregado muy poco contenido, lo cual es llamativo, siendo que es un año con muchísimas características por llegar al universo persistente, muchísima innovación, mucha novedad, y ello me hace pensar por qué tan poco avance de todo ello en los Inside, siendo que es, creo yo, de lo más esperado por todos cada semana para ver nuevos avances y novedades interesantes en todo lo que vendrá. Años atrás, cuando se presentaban los viejos Around the Verse, traían un material realmente muy bueno y en mi caso particular los esperaba con ansias, me preparaba el mate y los veía casi como si fuera un capítulo de Juego de Tronos, siendo que además duraban mucho más tiempo que los actuales. Quizás será que estén guardando material para el segundo semestre de este 2024, puede ser una opción y no la descarto. Solo queda esperar y armarse de paciencia para obtener pinceladas de todo lo que vendrá en Star Citizen. Bueno, ¿qué les han parecido a ustedes todas estas novedades? ¿Qué opinan de las nuevas armas? ¿Qué opinan del cambio del parche 3.23.2 al 3.24? Bueno, como siempre, deja tu comentario que es un lujazo para el canal. Ya sabes, como siempre te digo, si este video te gustó, te sirvió, te informó, puedes dejar ese épico like para valorar el contenido del canal, también puedes compartirlo y si no te suscribiste, dale, ¿qué esperas? Suscríbete y sé parte de esta gran familia. Tiempo de encender motores, tiempo de partir con rumbo desconocido, obviamente, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida, cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.